Los bancos tienen secretos acerca de tu dinero que definitivamente no conoces. ¿Quieres mejorar tus finanzas personales? ¿Quieres administrar mejor tus ingresos, aumentar la cantidad de dinero que ahorras e inviertes y reducir tus deudas? Los mayores secretos que esconden los bancos están en este video. Actualmente contamos con muchas herramientas, recursos e información para mejorar nuestra economía personal. No obstante, entre tantos datos y opciones, terminamos dando por sentado pequeños detalles que, a largo plazo, afectan nuestros ingresos. Este es el caso particular de los bancos, los cuales nos ofrecen excelentes herramientas y recursos siempre y cuando sepamos cómo utilizarlos a nuestro favor. Si quieres conocer todo lo que te esconde el sistema financiero, quédate en este video para que estés informado de todo lo que ocurre en tu banco y con tu dinero. A continuación vas a ver algunos pequeños secretos bancarios que necesitas conocer para hacer una mejor elección en tu entidad, o simplemente despejarte esas dudas que puedes arrastrar. Primera, los gestores, banqueros y asesores no son expertos financieros. No dar por hecho que al llegar a la sucursal del banco o banca privada les van a hacer las mejores recomendaciones para sus necesidades. Los gestores bancarios son el primer contacto y tú esperas que sepan mucho de finanzas y que contesten tus dudas y problemas financieros adecuadamente. Pero no siempre es así. En los bancos existen diferentes figuras. Existe la figura del gestor comercializador. Conoce el catálogo de productos que hay en su entidad y lo vende efectivamente. Hay profesionales y no tan profesionales como en todas las industrias, pero existen muchos incentivos que hacen que no siempre se vendan los productos o cuentas que más te interesan como cliente. Pueden estar presionándolos para colocar los productos que más interese en ese momento a la entidad. Los titulares de prensa están llenos de ejemplos. Además, existe la figura del asesor financiero que asesora, como su nombre indica, sobre qué inversiones hacer. Normalmente su intervención está restringida a clientes con alto patrimonio. Aunque se recomienda que cuenten con formación específica, no tienen obligación de tener ningún título que les acredite como asesor. Los más reconocidos son el CFA y el EFA, certificados que, además de incluir temas técnicos, dan mucho peso a las normas de comportamiento para proteger al cliente. El asesor debe ser objetivo y recomendar al cliente las mejores inversiones, estén dentro o fuera de su entidad. Recomendamos, por tanto, ser cautos e ir con la lección aprendida, preguntar a amigos, leer en foros y seguir recomendaciones. Segunda, los precios de las tarjetas y las comisiones sí son negociables. Para poder negociar mejor los precios y comisiones, lo recomendable es tener 2 bancos a lo sumo por unidad familiar, siendo uno de ellos totalmente online para tener menos comisiones, y el otro de banca tradicional que te ofrezca una gama de productos más amplia con alta rentabilidad y que te cubra, entre otras necesidades, tener oficinas y cajeros cercanos y abundantes. El tener 2 bancos te servirá para comparar y negociar tus condiciones, y además, el concentrar tu liquidez en no más de 2 bancos te ayudará a que te den más por tu dinero estirando lo que ya tienes. Para empezar, hay varios factores que debes tener en cuenta. Número 1. La vinculación con la entidad posibilita negociar una rebaja o eliminación de las comisiones, incluso la obtención de productos de máxima rentabilidad. Para obtener una mayor vinculación has de domiciliar recios, luz, agua, nómina, tener mayor liquidez, depósitos o planes de pensiones, entre otras cosas. Número 2. Comisiones. Es muy importante hacer una comparativa de las comisiones de los diferentes servicios que ofrece la entidad en función de tu operativa normal. Tarjetas de crédito, de débito, transferencias. ¿Tú sabes exactamente cuáles son las comisiones de tu banco? En función de cuánto estés gastando, habrá entidades que sean más adecuadas para ti. Ten en cuenta que los bancos que menos comisiones cobran no siempre son los que mayor rentabilidad dan. Lo mejor es encontrar un equilibrio entre rentabilidad y bajas comisiones. Número 3. Negociar. Un director de oficina tiene muchas veces la capacidad de fijar tus condiciones. Es como si fuese un mini banco. Por eso, cuanto mayor sea tu vinculación con tu entidad, mayor capacidad de negociación tendrás. Tener una buena relación con los comerciales de tu entidad es importantísimo para negociar buenos productos y servicios, y a la hora de la resolución de cualquier problema. ¿Te está gustando el video? Deja tu like y no olvides suscribirte para ayudarnos a llegar a más personas. ¿Desde dónde nos sigues? Te leemos. Tercera, algunos productos no son tan buenos como parecen. Para empezar, cuidado con las cuentas corrientes y nóminas que como gancho te ofrecen iPads, pequeños electrodomésticos o regalos. El dinero tiene que salir de algún sitio. Te lo quitan de los intereses o pueden ser un indicativo de las comisiones que vas a pagar. Cuidado también con la tasa anual equivalente o TAS muy altos en los primeros meses. Ya conoces la expresión, es demasiado bueno para ser verdad. Lo importante es que la rentabilidad, TAS, a lo largo de los años sea la más alta. No te olvides de informarte al respecto. Si te quieres comprar algo, ya lo harás con tu dinero. Tener en cuenta cuándo se pagan impuestos en un producto también es importante.
Si contratas un depósito, pagas impuestos todos los años por los intereses que genera el mismo, incluso si no necesitas el dinero y lo reinviertes. Lo ideal es invertir en productos en los cuales el pago de impuestos se aplace al momento en el cual necesites el dinero. En este caso, los fondos de inversión son uno de los productos más atractivos, ya que hasta que no vendes el mismo no tributas. Existe incluso la figura del traspaso desde 2003, en la que cumpliendo una serie de requisitos puedes traspasar el dinero de un fondo a otro sin tributar. Pagas en el momento en el que vendas, que puede ser dentro de 5, 10 o 15 años. El aplazar el pago de impuestos es importantísimo porque estos impuestos que no pagas se acumulan y te generan rentabilidad. Al igual rentabilidad, el diferir impuestos hace que tu rentabilidad financiero-fiscal sea muy superior. Pero es cierto que cada vez que quieres liquidez de estos fondos vas a pagar unas comisiones de peaje que, si vas a estar continuamente necesitando liquidez, pueden que no te compensen. Estúdialas. Si optas por depósitos y no tienes claro cuándo te va a hacer falta el dinero, opta por un depósito a la vista o cuenta remunerada donde no solo se puede cancelar en cualquier momento, sino realizar retiradas de efectivo total o parcial sin modificar la rentabilidad del producto. Para saber las mejores ofertas en cuentas corrientes, entra en comparadores como Hell My Cash y podrás ver el ranking y las opciones que ofrece cada una. Dependiendo de tu edad, tendrás diferentes ofertas que normalmente podrás preguntar en tu entidad. Abre las menos cuentas posibles. Cuantas menos tengas, menor posibilidad de quedarte en descubierto tendrás y por lo tanto tendrás menos costes. Cuarto, no todos los bancos son iguales. Debido a los problemas financieros de numerosas entidades, la solvencia se ha vuelto en un factor importantísimo. Siempre que tengas el dinero en cuentas o depósito no tiene por qué correr ningún riesgo, ya que el Fondo de Garantía de Depósitos, FGD, garantiza hasta $100,000 por titular y entidad. En primer lugar, el FGD no cubre a todas las entidades que operan. Si necesitas más información al respecto, puedes entrar en la página del FGD, donde lo exponen bien ordenado. En segundo lugar, las entidades menos solventes tienen un mayor coste de captación de dinero. Los mercados se les prestan a un tipo de interés más alto, y ese coste se lo tienen que traspasar a sus clientes. Puede que en el corto plazo te escapes, pero a la larga no les queda más remedio que repercutírselo a sus clientes, o generarán pérdidas que les lleve a la insolvencia. Según el informe Oliver Wyman y las calificaciones de las agencias de rating Moody, Standard & Poor's & Fitch, entre otros, los bancos más solventes son BBVA Unim 1E, Santander Open Bank, Banesto Banesto, Unicaja y Caja España Duero, Sabadell CAM, Bankinter, Cuchabank Caja Sur, CaixaBank, Banca Cívica, sin olvidar a Ibercaja y Banca March, que fue nombrada la entidad más solvente de Europa. Número 5. Tu capacidad de endeudamiento es importante. Tal y como lo dice su nombre, esto se refiere a la capacidad que tienes según unos indicadores para adquirir una deuda y responder por ella. En otras palabras, esto le dice a tu banco y a todo el sistema financiero qué tan confiable eres para pagar un compromiso, así que es importante que sea buena. ¿Alguna vez te has preguntado qué factores afectan o influyen en tu capacidad de endeudamiento? Además de tus ingresos, los créditos actuales que tienes influyen en tu capacidad, tales como un crédito hipotecario, de estudio, vehicular, tarjetas de crédito, entre otros. No obstante, hay otro factor muy importante allí que la gente no tiene en cuenta y que afecta a este indicador. Este es el de tu cupo en tarjetas de crédito. No importa que no estés usándolas, entre mayor sea el número de tarjetas que tienes y su dinero disponible, menor será tu capacidad de endeudamiento. Así las tengas guardadas en casa y nunca las hayas utilizado, estas afectan tu capacidad de responder por un crédito. Así que la próxima vez que te ofrezcan una nueva tarjeta porque viene con ofertas increíbles, piensa un poco más tu decisión. Ahora sabes algunos de los secretos que los bancos no quieren que sepas. Lo cierto es que existen más secretos que estos, así que si deseas estar informado acerca de la economía y el dinero, síguenos para siempre estar al tanto. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo con tus amigos. Suscríbete y activa la campanita para que estés siempre al tanto de nuestros nuevos videos. ¡Hasta pronto!